tarde, en esta oportunidad, son los derechos sociales y específicamente pensiones, vivienda y cultura. Entonces, paso a presentar a nuestros invitados. Primero, Patricia Brito, candidata por la lista Poder Constituyente a toda costa, vocera del movimiento No Más AFP. También es vocera del movimiento No Más Zonas de Sacrificio. Profesora. Francisco Silva, candidato por la lista del pueblo, magíster en ciencias políticas y activista por la inclusión. Nuestra tercera candidata invitada es Pamela Contreras, candidata por el Partido de Trabajadores Revolucionarios, feminista y disidente sexual, asistente de la educación. Y finalmente, Luis Cuello, candidato por la lista Apruebo Dignidad, abogado, activista social. Esos son nuestros 4 invitados. Le damos la bienvenida y esperamos que la exposición de su idea nos contribuyan a la reflexión y a la liberación que hemos estado realizando. Adelante, Juan. Ahí sí. Buenas tardes. Hoy día me toca a mí ser el moderador. Así que, bueno, tal como decía Raúl, les damos la bienvenida a este proceso de conversatorio y profundización de los contenidos del tema constituyente, que este es como una segunda etapa. Tuvimos una primera etapa el año pasado y ahora estamos profundizando los contenidos de lo que esperamos nosotros sea el proceso constituyente. Para eso hemos invitado a distintos candidatos de las diferentes listas y hemos tratado de que sea paritario y que todas las listas de alguna manera se expresen en este conversatorio. Nuestros objetivos particularmente son 3, digamos, que es profundizar, como decía, los contenidos que tenemos en el proceso constituyente. Segundo, consolidar un trabajo territorial que estamos haciendo en la zona sur. Nosotros somos parte de esa zona sur de Viña del Mar, donde están integradas diferentes asambleas y colectivos como nosotros, desde Esperanza hasta, bueno, Nueva Aurora y Agua Santa. Y por último, a través de este proceso, asegurar que los convencionales que sean electos continúen un trabajo durante el proceso constituyente donde nos integren y podamos establecer un puente en ambos sentidos para poder ir expresando lo que queremos y que la Asamblea de alguna manera participe también en el proceso constituyente. Esos son como nuestros objetivos. La dinámica para hoy es que vamos a tener 3 minutos de cada candidato para que expresen sus ideas, sus contenidos generales, ¿no? Y después van a venir preguntas específicas en lo que estamos tratando hoy día, ¿cierto? Que son el tema previsional, el tema de la vivienda y el tema cultural. Entonces, antes de hacer esta primera ronda de presentaciones, desde el punto de vista de los contenidos, queremos leer una carta, una declaración que en estos últimos días hemos estado trabajando como colectivo. Raúl. Giselle la va a leer. Disculpa. Gracias, Raúl. Entonces, como decía Juan, esta es una declaración que a raíz de la contingencia hemos reflexionado desde el jueves hasta hoy día y quisiéramos compartirla para en algún momento también abrirla al debate durante el conversatorio de hoy. Declaración pública. El Cabildo Plaza Recreo de cara al proceso electoral del 10 y 11 de abril, declara lo siguiente: que es prioridad la vida y la salud de la población y deber del gobierno cuidarla. Las condiciones hospitalarias y las camas de emergencia están a punto de colapsar. Las camas ocupadas en el país
sobrepasan el 95% de la capacidad. Un proceso constituyente debe contar con una alta participación ciudadana de al menos el 60% de electores. De lo contrario, carecerá de legitimidad. Proponemos la postergación de las elecciones para una fecha en donde la mayor parte de la población esté vacunada. Esta medida cuidará la vida y la salud, evitará el colapso hospitalario y asegurará la participación ciudadana, requisito fundamental para que el proceso sea legítimo. Además, pensamos que en un proceso de este carácter debe ser en una elección exclusiva, sin mezclar con otras, como lo es en la actualidad. Llamamos a las asambleas ciudadanas y cabildos del país a discutir con sus bases este asunto. Así también llamamos a las listas independientes a fijar una posición unitaria ante la situación. Primero la vida, el proceso constituyente requiere deliberación, reflexión y una articulación de la ciudadanía con los representantes que resulten elegidos en una elección con este único fin. Bueno, gracias, Giselle. Entonces, bueno, ese es un tema cierto contingente que seguramente lo vamos a conversar, pero ahora volvemos al formato. Tenemos 3 minutos, por favor, pedimos que se adecúen a ese tiempo, si no vamos a tener que, de alguna manera, cortarlo, que es lo que no queremos. Entonces, para su presentación de contenidos generales, como decía, queremos profundizar un poco los contenidos que tienen las listas y ustedes en particular. Comenzamos con Francisco Silva. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Ya, gracias. perfecto. Bueno, mi nombre es Francisco Silva, ustedes me presentaron, sin embargo tengo que hacer una corrección. Mi magíster es en políticas públicas, pero es un matiz pequeño. Sí, tuvimos un problema de experticia. Bueno, les pedimos las disculpas necesarias. Yo creo que ustedes mismos han visto en otros espacios que esto pasa siempre, así que bueno, la idea es que nos mantengamos y sigamos en el proceso, porque es la única manera de enfrentarlo, no eliminándonos o saliéndonos no nos van a lograr lo que quieren, así que les pedimos, como digo, las disculpas. Volvemos a la normalidad ahora y vamos a tener más control. Y bueno, disculpa, Francisco, estamos justo con tu exposición, así que te damos los 3 minutos desde el comienzo para que podamos escucharte desde nuevamente. Así que muchas gracias por la paciencia y retomamos. Ya, Francisco, dale, por favor. Gracias, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, no es primera vez que estoy en espacios que son atacados de esta manera, la verdad es que es desagradable, pero bueno, ya el daño se hizo, hubo harta gente que se salió. Bueno, continúo. Soy, como les decía, un trabajador de la cultura. Trabajo hace más de 10 años en el Consejo de Monumentos Nacionales. Conozco el sistema de protección patrimonial por dentro, al revés y al derecho. Soy una persona ciega, eso también quiero destacarlo. Y por lo tanto también activista de los derechos de las personas con discapacidad y que además se extienden en cuanto a sus conceptos a todas las exclusiones y a las personas que hemos vivido siempre al final de la fila y donde otros toman decisiones por nosotros. Entendemos esa situación porque la vivimos día a día. En cuanto a las propuestas, básicamente en términos de la reglamentación de la Convención Constituyente, eh, yo como candidato, pero también nuestra lista ha impulsado la generación de un reglamento o el compromiso de sus candidatos de generar un reglamento que permita la comunicación efectiva con las bases. Entendemos que este proceso se provoca por el pueblo que sale a la calle, que reclama sus derechos y que dice basta ya. Y también entendemos que no podemos ser expertos en todo y que por lo tanto siempre necesitamos en este espíritu de colaboración a la propia ciudadanía para que la ciudadanía exprese aquello que quiere dentro de esta nueva constitución. Entonces, como primera tarea está el construir un reglamento que permita esos vasos comunicantes, esa comunicación efectiva con las distintas agrupaciones, asambleas y cabildos,
para poder construir participativamente y de manera transparente frente a la ciudadanía, y no entre cuatro paredes dentro del Palacio Pereira, esa nueva constitución. En segundo lugar está, por supuesto, el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, cuestión que hoy día no existe y que genera ciertos problemas jurídicos en el reclamo de los derechos de las personas con discapacidad. Están también la integración transversal y específica de los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño universal, igualdad de oportunidad y de resultados, que eso también es un concepto jurídico que se maneja a nivel internacional, y la integración de los principios de no exclusión y no discriminación por ninguna condición. Y en cuanto a los temas de cultura, por ejemplo, como les decía, conozco el tema por dentro y entiendo la cultura como un derecho humano. Eso no solamente lo entiendo yo, eso lo entienden las cartas internacionales, por ejemplo, la Carta de los Derechos Sociales, Culturales y Económicos del 66, que en general no se aplica en cuanto a los modelos de Estado, menos en este país, y que entiende también que cuando uno analiza la trayectoria económica, por ejemplo, de los países, mucho de su desarrollo y mucho de su crecimiento se explica a través de la cultura y su patrimonio. Y hay que analizar bien y entender bien que el sistema cultural lo que permite es la identificación, permite digamos, la cohesión social, la cohesión entre distintos actores del mundo social y ciudadano. Y también como derecho hay que moderarlo respecto de los derechos de autor, por ejemplo, en el caso del arte, o los derechos que son anteriores, que son los derechos de los pueblos indígenas, de las culturas indígenas, o las culturas de los pueblos originarios, como se les Tiempo, llama Francisco. hoy día. Eso, muchas gracias. Ok, gracias, Francisco. Bueno, para comentarles que las consultas, después de esta ronda, vamos a hacer unas consultas temáticas, o pueden hacerlas por el chat, en principio, para ir agrupándolas, o levantando la mano después que hagamos un ciclo de consulta. Ahora viene, por su planteamiento general, ¿cierto?, su presentación, Patricia Brito. Muchas gracias por este espacio. También saludarlos a todos y a todas. Bueno, como ustedes lo dijeron, yo también soy vocera de la coordinadora Noma FP, entonces también me gustaría después hablar sobre este tema. Yo en la lista Poder Constituyente a Toda Costa, que nace de un congreso social desarrollado en Valparaíso con 38 organizaciones, nosotros desde este congreso obtenemos nuestro programa, que es nuestro mandato. Y este mandato lo que nos solicita a nosotros como voceros es acabar con el rol subsidiario del Estado, para así poder garantizar los derechos fundamentales, que no se dé la posibilidad a los privados de tener estos derechos en sus manos. También un respeto irrestricto a los derechos humanos que hoy en día vemos cada día que son vulnerados en distintos espacios, especialmente por parte de fuerza policial y militar en este país. Por lo tanto, también hay que garantizar, reconocerlo de forma irrestricta, así como todos los convenios internacionales. También nosotros tenemos como eje transversales que nuestra constitución esté ligado al feminismo, al ecologismo y al respeto. Entonces, garantizar lo que la gente necesita para poder vivir, que sea un Estado plurinacional, que sea igualitario, y que sean los pueblos y sus participantes los que decidan, los que tengan voz y voto, que sea con democracia directa, representativa, con plebiscitos vinculantes, para que todos podamos hacernos cargo de nuestras demandas y nuestras formas de vivir. Gracias, Patricia. Ahora viene el turno de Pamela. Tus 3 minutos. Ante todo, saludar a todas las vecinas y vecinos. Creo que es importante poder organizar espacios de debate, sobre todo cuando tenemos tan eclipsadas las posibilidades de las diferentes listas de poder proyectar nuestras ideas y generar mayores debates igualitariamente.
lo vemos que hay una gran desigualdad a la hora de poder competir en una elección, tanto en los minutos que nos puede dar en canal abierto, como también los propios recursos. Me parece que en ese sentido, sin duda, el tema del aplazamiento se vuelve un elemento de las elecciones, un elemento de discusión, pero siempre hay que ver también cuáles son las condiciones, tanto los elementos sanitarios como las posibilidades que nosotros tenemos también. En este sentido, el aplazar las elecciones no solamente es un tema de salud pública, sino que también a la misma vez directamente beneficiaría a los grandes partidos en función de que son los que tienen mayores recursos para seguir haciendo campaña. Quienes hemos tenido, los que no financian ni los partidos gubernamentales, ni menos el empresariado, tenemos muy bajos recursos para poder generar una campaña de mayor proyección. Luego está el problema de que sin duda ahora quieren hacer un elemento de, por ejemplo, que plantean el tema de la salud, pero durante un año han expuesto al pueblo trabajador y pobre a las mayores precariedades, y que claramente eso genera mayor elementos de contagio a la hora de poder generar un enfrentamiento a la pandemia. Y que esto me parece que igual no, me parece que no podemos plantear salud pública sin también pensar en algo que también tenga que ver con los elementos democráticos sociales. Ya hay elementos que se mantienen como los toques de queda, que son tremendamente restrictivos, entonces creo que en ese sentido, que no tiene ningún elemento sanitario, creo que en ese sentido el plantear las elecciones sin plantear estos elementos, el aplazamiento de la elección sin plantear estos elementos es problemático. Eso mismo pasa con grupos como estos, que son gente odiador, que quiere boicotear los procesos, que es continuo y que pasa en las distintas proyecciones, y me parece que en eso cada vez lo podemos ir limitando a propósito de la mayor organización, tanto de base como también de los distintos organismos que se han planteado defender los derechos sociales. En ese sentido, la necesidad de poder generar una proyección, tanto una alternativa de que las trabajadoras y trabajadores podemos hacer política, que las pobladoras y pobladoras podemos hacer política, es un elemento que me parece que está a la palestra y que es fundamental para poder entender el proceso, no de manera jerárquica ni vertical, como lo quieren ver muchos, sino tenemos la posibilidad real de poder expresar una voz distinta e intereses distintos a los mismos de siempre, considerando que tanto la derecha como la nueva mayoría defendieron intereses del empresariado o reprimieron las distintas luchas sociales. Por eso creo que es importante la posibilidad que tenemos de poder generar trabajadores y trabajadoras políticas a otra escala, porque también nos plantea un desafío de decir, no queremos que sean los empresarios quienes sigan decidiendo el rumbo nacional, sino que queremos ser las grandes mayorías quienes decidan las posibilidades que tenemos. Pamela, tiempo, gracias. Muchas gracias, Pamela. Ahora la última ronda, para terminar la ronda de presentaciones, con Luis. Tu tiempo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar las gracias por este espacio en Cabildo Plaza Recreo. Quiero primero hacer una referencia al debate contingente, a lo que se está viendo hoy día respecto del aplazamiento de las elecciones. Sin duda que hoy día hay condiciones sanitarias que son complicadas, pero creo que hace falta hacer ver que hay una gran responsabilidad política del gobierno en esta situación. Los permisos de vacaciones que fueron otorgados en verano contra la advertencia de todos los especialistas fueron una bomba de tiempo, y hoy día estamos viendo los resultados. Entonces hay una responsabilidad al respecto, pero también pienso que aplazar las elecciones tiene sus complejidades. Por lo pronto, tiene una complejidad respecto de una eventual prórroga del mandato del presidente Piñera. Yo creo que nadie de nosotros quiere o quiere aceptar que Piñera gobierne por más tiempo del que ya tiene a su haber. Entonces creo que eso es complejo. Hay una segunda vuelta de elección de gobernadores, estamos encima de la elección, ya se han adoptado medidas como la elección en 2 días, y por otra parte también esto va a suponer una ventaja para aquellas listas que son financiadas por los grandes grupos económicos, que por supuesto pretenden poner un obstáculo, una barrera en el proceso constituyente. Entonces creo que todos esos elementos hay que discutirlos, sin perjuicio de que hay que ser flexible respecto de la posibilidad de aplazar las elecciones, pero sobre la mesa poniendo estos elementos, porque sin duda que pueden impactar en el resultado de la nueva constitución. Porque si pensamos que la derecha va a tener una ventaja desde el punto de vista del financiamiento, claro, eso puede significar también que tenga una mayor representación de la que ya va a tener, porque recordemos que el acuerdo del 15 de noviembre contempló un mecanismo de aprobación de las reglas por 2/3, y eso sin duda da una ventaja a los sectores conservadores. Entonces ahora vamos a tener otra ventaja que es relativa al financiamiento, por lo tanto creo que hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es respecto de nuestra propuesta
nosotros hemos planteado dos grandes líneas programáticas como lista y en particular esta candidatura. Yo soy representante del Partido Comunista, mi candidatura surgió de un movimiento territorial que se llama La Comuna Organizada y también soy apoyado por la izquierda libertaria. Y nosotros hemos planteado en principio dos grandes temas. Primero, aspiramos a una democracia participativa, una democracia que contemple herramientas de democracia directa, como el plebiscito revocatorio, la iniciativa popular de ley, es decir, elementos que nos permitan nosotros pasar de una democracia restringida como la actual, heredera de la democracia protegida, a una democracia que permita que la ciudadanía, el pueblo, influya, que sea incidente. Y esa democracia participativa no puede estar sino vinculada con una democracia económica. ¿Y qué queremos decir con esto? Que nosotros aspiramos que las demandas del movimiento social, que no son otras que el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia, es decir, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la seguridad social, estén garantizados por el Estado bajo un nuevo rol del Estado. Sin duda que el objetivo estratégico es desmontar el modelo económico neoliberal para pasar a un Estado de derechos. Y ese Estado de derechos no basta con escribirlo solamente, no basta solamente con escribir que reconocemos el derecho a la educación o el derecho a la salud. Eso debe tener un soporte material. Por lo tanto, para nosotros, lo principal, lo más importante, el desafío estratégico en la nueva Constitución es construir ese soporte material. Y eso está dado por la recuperación del cobre y del litio para Chile. ¿Por qué? Porque los recursos del cobre que hoy están siendo entregados, la gran mayoría de ellos, un gran porcentaje, a empresas nacionales o extranjeras, de forma casi gratuita, y eso lo estamos viendo en el debate respecto al royalty minero a partir del alto precio del cobre estas últimas semanas. Bueno, eso nos enseña que estamos perdiendo una gran cantidad de recursos que pueden ser empleados en las personas, en la gente. Tiempo, Entonces, Luis. solamente para pasar a la idea, creo que ese es el debate principal que debemos dar en torno a recuperar la soberanía política y económica en la nueva Constitución. Gracias, Luis. Bueno, esta fue la presentación genérica, digamos, de los 4 participantes en este conversatorio y ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas específicas. Primero, no sé, Giorgio, si me puedes convidar para compartir la pantalla, para poner en contexto el documento que nosotros hemos estado trabajando en el tema temático respecto a todas las demandas que deberían estar incluidas en la nueva Constitución, y la idea es mostrarle a todos lo que tiene que ver con los titulares respecto a los derechos sociales, que son los que estamos convocados hoy día. Recuerden que la idea de este conversatorio es vivienda, previsión y cultura, digamos, para no perdernos tampoco en los contenidos que queremos profundizar. Ahí te habilité como para poder compartir pantalla, Juan. Ok, voy a buscar acá. ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve? ¿Se ve, Juan? Sí, se ven. Ya, gracias. Sí, se ve. Bueno, este es como decía, los titulares de lo que hemos estado nosotros conversando en los conversatorios, y son la temática que hemos estado hablando en cada uno de los contenidos que queremos desarrollar, ¿cierto? Tenemos medio ambiente, derechos humanos y, bueno, derechos sociales, que es lo que nos toca ahora. Nuestro marco regulatorio respecto a lo que hemos discutido, ¿cierto? Como Cabildo, es lo siguiente: derechos sociales, dice, el Estado debe garantizar los derechos sociales y establecer el mecanismo para asegurar su cumplimiento, en términos de cobertura, excelencia y oportunidad. Y bueno, y ahí están todos los derechos sociales que tienen que ver con la educación, salud, vivienda, trabajo, previsión social, trabajo doméstico y de cuidado, y cultura y las artes. Por lo tanto, claro, estos 3 aspectos que estamos viendo hoy día, que tienen que ver con las pensiones, vivienda y cultura, de alguna manera nosotros hemos establecido que, claro, el Estado debería garantizarlo y además garantizar un mecanismo para asegurar su cumplimiento, que no solamente es declararlo, sino que cómo lo vamos a implementar. Entonces la idea que queremos ahora es profundizar en este aspecto, si están de acuerdo o no, y cuáles serían las propuestas de cada uno de los candidatos en estos 3 ámbitos. Para eso, digamos, la primera consulta que vamos a hacer es la siguiente. Disculpen, se fue acá.
Bueno, la pregunta es, cada uno de nuestros invitados está estrechamente vinculado a alguno de los derechos sociales que hoy nos interesa profundizar. En tal sentido, ¿cuál es la propuesta concreta en sus áreas de experticia? Empezamos ahora con Pamela. Con cualquiera de las áreas que estaban planteadas o con Sí. alguna. No, cualquiera, las que tú te sientas más cómoda. Ya. Me parece que respecto al problema de la vivienda, considerando que en Chile hay más de 7.000 campamentos, hay más de 2 millones de personas hacinadas. De los campamentos que hay en Chile, un cuarto son en la quinta región, o sea, y con los elementos de carestía de la vida y lo que ha significado la pandemia, que ha precarizado el conjunto de la vida de las grandes mayorías, claramente hay un problema habitacional transversal en la cual se nota la desigualdad y a la hora de la necesidad de poder enfrentarlo. En ese sentido, claramente, uno de los debates que nosotros tenemos y que se ha planteado es el problema del derecho a la vivienda como un derecho social que debe ser garantizado dentro de las herramientas mínimas para poder desarrollarse el ser humano y las familias en Chile. O sea, en ese sentido es un atentado al desarrollo y hemos visto situaciones terribles como, por ejemplo, en Renca, hace 2 semanas atrás estaban desalojando un campamento mientras una niña estaba en clase online. O sea, existen esos elementos y que claramente el problema que se ha generado principalmente en estas zonas es que no hay una respuesta gubernamental, se generan lugares habitacionales autogestionados y que terminan generando elementos de mucha precariedad ante la impotencia y la poca solución que tienen habitacionalmente por parte del Estado. Entendiendo que los sueldos son precarios y además de toda una industria inmobiliaria que es tremendamente millonaria, y claramente ahí nosotros planteamos la necesidad de un plan de vivienda y obras públicas gestionado, o sea, que sea estatal y que sea gestionado tanto por las trabajadoras y las comunidades para poder enfrentar el problema del hacinamiento y el problema de la vivienda. En ese sentido, claramente hay un problema de recursos, tomando lo que decía Luis, claramente hay un problema de recursos donde el Estado hoy en día tiene las arcas fiscales destinadas, son pequeñas, y las que tiene destinadas están destinadas principalmente a una parte que es represión o inversión en empresas o en privados, pero no así en poder generar y gestionar y garantizar los derechos sociales como la vivienda. Para eso creemos que es importante poder generar un impuesto a las grandes inmobiliarias, también a las grandes fortunas como elemento inmediato para poder generar un plan de emergencia habitacional. Y generando también una proyección de poder generar tanto racionalización del cobre como otros recursos naturales, y cómo también podemos acá en la región poder recuperar el puerto para el pueblo y no para una empresa privada como Bonapen o empresa extranjera transnacionales. En ese sentido, creemos que hay recursos, el problema es cómo está destinado, y el problema habitacional es uno de los que genera grandes desigualdades sociales, como también grandes penurias. En ese sentido, creo que es importante el poder generar un plan de emergencia que pueda enfrentar esta carestía. Gracias, justo el tiempo. Gente con cronómetro para ahí. Luis. Bueno, gracias. Mira, creo que si hay un problema que acá en esta región es muy acuciante, muy agudo, es justamente la vivienda. Obviamente que aquí estamos frente a un fenómeno general que se ha agravado durante la pandemia. La pandemia ha lanzado a mucha gente a la calle, es cosa de salir nomás acá en Viña o en Valparaíso. Y recientemente, hace pocos días, salió un informe de la Fundación Techo, donde da cuenta de un aumento exponencial en el número de personas que hoy día viven en campamentos. Son más de 81.000 familias que están viviendo en campamentos, y es una situación que parece no encontrar salida o no mejorar. Sin duda que eso tiene mucho que ver, a mi juicio, con una cuestión esencial, que es que hoy día la actual Constitución del 80 no prevé ni reconoce el derecho a la vivienda, no obstante que hay tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que sí lo contemplan. Pero lo cierto es que no está la palabra vivienda en la Constitución, y sin duda lo que debemos avanzar, lo que debemos empujar,
es que la nueva Carta Fundamental reconozca el derecho a la vivienda digna. ¿Y por qué la vivienda digna? Porque es un concepto que, bueno, lo ha tratado Naciones Unidas, es una vivienda, no solamente garantiza un techo donde vivir, sino que es una vivienda que da cierta seguridad sobre la tenencia, es decir, de que las personas no están expuestas a ser expulsadas de esa vivienda, que tiene acceso a servicios básicos, como la luz, el agua potable, incluso Internet. Creo que hoy día es un servicio básico que ya hace mucho tiempo dejó de ser un lujo. Entonces creo que debemos primero impulsar eso, que sea reconocido en la nueva Constitución, el derecho a la vivienda digna, con estas características o estos elementos que han sido señalados por Naciones Unidas, y a partir de eso, ese principio general debe orientar y formar las políticas públicas en materia de vivienda, que considere la vivienda como un derecho humano, porque acá no hay derechos humanos de una categoría superior o inferior. Acá hay derechos humanos que son integrales, entonces la vivienda es sin duda un derecho humano que hoy día no está siendo respetado. Y por supuesto que eso implica, de un punto de vista mucho más general, que el Estado adopte un nuevo papel. Hay un nuevo rol del Estado que hay que actualizar. Creo que en este contexto de crisis mundial, de crisis sanitaria, económica, social, ambiental, el rol del Estado está sujeto a examen, está sujeto a revisión. Y eso también nos da un espacio, una oportunidad para que discutamos que el Estado, la nueva Constitución, bueno, tenga un rol principal justamente en el otorgamiento o en la garantía de ciertos derechos sociales como la vivienda, pero también en un papel como Estado empresario, que contribuya justamente o Estado emprendedor, que contribuya a construir la base económica para garantizar de verdad estos derechos sociales. Porque algunos plantean, o todos parecen estar muy de acuerdo en la ampliación del catálogo de derechos sociales, pero sin embargo, lo importante es saber cómo se garantiza eso, cuál es la efectividad del derecho. Algunos plantean que esto debe ser a través de un recurso en tribunales. Puede ser como última instancia, pero la verdad es que eso es Luis. insuficiente. Bueno, después lo complemento. Gracias. Ok, gracias. Ahora le toca su tiempo a Francisco, por favor, la misma consulta. Muchas gracias. Yo voy a seguir hablando un poco de vivienda porque me parece interesante el planteamiento que hace Luis y tiene bastante razón. Cuando un Estado tiene que garantizar derechos sociales, tiene que tener los recursos para hacerlo. Y esos recursos obviamente deben provenir de un mejor equilibrio en la cancha, no estos sistemas que tenemos hoy en día donde al final, como están construidos por y para las personas que tienen dinero, es totalmente inefectivo en la consecución de esos recursos a través de impuestos, y por lo tanto ahí hay varias reformas que hacer, pero también pasa por este Estado emprendedor y que en el fondo lo que hace es, esta idea es em, superar el tema del Estado subsidiario y el Estado como alguien o un ente que se tiene que abstener de generar competencia contra los privados, que eso es lo que está instalado hoy en día, y pasa a ser un Estado que tiene políticas industriales. Cuando uno mira el desarrollo económico, o más bien el crecimiento económico, para no hablar de desarrollo me parece una palabra un poquito más grande, que requiere poner otros factores en medio. Cuando uno ve el crecimiento económico de otros países, se da cuenta que cuando esos países han invertido fuerte y efectivamente en la generación de industria, la generación de empresas, la generación de, digamos, ecosistemas donde las personas también pueden participar y se pueden beneficiar de estos planes estatales, es donde surge después ese crecimiento económico. China lo ha hecho, se ha hecho en toda Europa, se ha hecho en América Latina en algunos casos, con relativo éxito, poco la verdad, pero en Oriente Medio también, o perdón, no en Oriente Medio, en el lejano Oriente, en Indonesia, en estos sectores, que son países que han tenido una explosión económica y cuyos estados han apostado fuertemente por invertir y generar industria. Eso se llama políticas industriales y eso es necesario en este país para que de una vez por todas los recursos que tenemos sean bien ocupados y además bien ocupados en términos medioambientales y con sustentabilidad, no generando las externalidades negativas que hoy tenemos en las grandes empresas y que claramente provocan un problema a futuro. Ahora, ¿para qué ocupamos ese dinero? Precisamente, por ejemplo, para garantizar la vivienda, pero no cualquier vivienda. Hablábamos de vivienda digna, pero también tenemos que hablar de vivienda accesible e inclusiva. Hoy en día uno de los grandes problemas, o como uno debe entender la discapacidad, es como la interacción entre las personas, sus limitaciones y
las brechas o las paredes que se construyen socialmente. Yo no decidí, por ejemplo, que todas las viviendas tengan que tener una puerta más grande o más angosta, y eso al final del día implica que una persona usuaria de silla de ruedas pueda o no entrar, o una persona con obesidad. Esa decisión no la toma la persona, esa decisión la toma la sociedad, esa decisión la toma el MIMBU, esa decisión la toman los arquitectos, esa decisión la toman otras personas. Y conozco y sé que en el caso del MIMBU, por ejemplo, las decisiones que se toman en torno al tema de la accesibilidad de las viviendas son bastante precarias y tienden a topar en la cantidad de recursos disponibles. No podemos seguir Tiempo, haciendo ese tipo Francisco. de discriminaciones. Gracias. Gracias, Francisco. Y para terminar la ronda y empezar la ronda de consultas del chat, Patricia. Bueno, yo como les contaba antes, voy a hablar de pensiones, pero primero voy a entregar algunos datos antes de decir la propuesta que nosotros llevamos para la Constitución. Para todos nosotros es sabido que el 50% de las pensiones pagadas hoy en día por el sistema de capitalización individual son menos de 153.000 pesos. Cotizar por 30 años en este país no te garantiza tener una pensión arriba del sueldo mínimo. Además que las rentabilidades en los últimos años, desde el 2008 en adelante, han ido a la baja, y cuando hay una rentabilidad a la baja, un punto menos de esta equivale al 20% menos de pensiones. ¿Ya? También quiero mencionar que el 95% de los países del mundo tienen sistema de reparto solidario y tripartito. Solo 10 países y en el mundo tienen un sistema de capitalización individual. Lo que nos dice, y también la recomendación que hace la OIT, es que los sistemas de capitalización individual están fracasados en el mundo. Desde 1990, de los 30 países que quisieron instalar el sistema de pensiones de capitalización individual o privatizar los sistemas de pensiones, 18 de estos países volvieron atrás, revirtieron en su totalidad o la mitad de la privatización. ¿Ya? Entre ellos tenemos Uruguay, Brasil, Venezuela, en fin, un montón, otros tantos países. Por lo tanto, equivalen a 150 países que tienen sistema de reparto solidarios y tripartitos. Es mentira lo que nos ha hecho creer el gobierno militar desde 1980, que los sistemas de reparto están fracasados en el mundo. Nosotros tenemos una propuesta que está calculada de aquí al 2100, los economistas de la Fundación Sol así lo han avalado, y con rentabilidades muy mínimas lo podemos mantener hasta más de esa fecha. Por lo tanto, también hay que dejar de creer que los sistemas de reparto están obsoletos. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es obviamente el derecho a la seguridad social, cuyo financiamiento sea con carga al Estado y a los empleadores. También recordarles que en Chile los empleadores actualmente no ponen plata para las pensiones, siendo que somos los trabajadores y las trabajadoras los que generamos su riqueza, sea este empleador del Estado o no. También es muy importante avanzar con la derogación del decreto de ley 3500. ¿Por qué? Porque en el artículo 19, inciso 18 de esta constitución actual dictatorial nos dice que una empresa privada puede hacerse cargo de pensiones. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que sea un Estado, el Estado, pero que sea independiente a los gobiernos de turno, el que haga cargo del sistema previsional de Chile, de los chilenos y las chilenas, y que tenga representatividad de tres entes, o sea, de los trabajadores, del empleador y del Estado. Por lo tanto, eso nos podría garantizar que estas platas sean bien administradas. Y además también tenemos que avanzar, como ya decía, en el derogar el decreto de ley 3500, que es el que actualmente da paso al sistema de AFP, que fue promulgado luego de la Constitución de 1981 por el hermano del actual presidente Piñera, el que da pasos a que sistemas de capitalización individual puedan tener la plata de las pensiones y que las empresas o los grandes empresariados en Chile puedan usar de esta plata como a ellos se les cante, pueden invertirla en el extranjero, más del 50% de estas plata estén invertidas en el extranjero, y también en empresas extractivistas que tienen el país con zonas de sacrificio. Gracias, Por Patricia, lo porque no hay tanto, más tiempo. también hay que hacer esto, derogar el decreto de ley 3500. Gracias, Patricia. Ahora vamos a pasar al chat, pero antes quiero pedir la disculpa por una equivocación y quería rectificarlo respecto al documento
que estamos usando como referencia. Estaba usando una versión antigua y, bueno, las disculpas del caso. 15 minutos para normalizar y leer efectivamente lo que fue el documento final. Dice, respecto a derechos sociales, el Estado debe garantizar los derechos sociales y establecer mecanismos para asegurar su cumplimiento en cuanto a cobertura, excelencia y oportunidad, eliminando al mercado de la prestación de servicios en este ámbito y transitar a un Estado social y democrático. Estado de bienestar. Salud y educación gratuita, bueno, sistema de pensiones solidario, acceso a la vivienda digna y mejoramiento de los subsidios y derecho y acceso al trabajo, a la cultura y el arte. Así que gracias por darme el tiempo de hacer la aclaración. Y ahora le paso el micrófono a Victoria para que haga las preguntas del chat y tenemos un orden para responder que lo voy a decir después de las consultas. Victoria. Vale. José, ¿se escucha? Sí. Sí, Victoria, se escucha. Vale, mira, tenemos una pregunta de un vecino, en realidad ha hecho varias preguntas. Invito también a los vecinos que están con nosotros a que se animen a escribirnos y hagan todas las preguntas que les surjan. Nuestro vecino dice lo siguiente: sobre todo me interesa saber si existirá un apartado en la Constitución sobre expropiación de terrenos para otorgarlo a las tomas o algo así, y si se ha planteado cómo financiar el otorgamiento y garantía de vivienda como derecho social. ¿O es por ahora la base nada más? No sé quién quiere tomar esta pregunta y responder sobre el tema de vivienda. Bueno, yo creo que Patricia puede hacer el contrapunto primero y después le damos la consulta a los demás. Bueno, sí. Lo que nosotros planteamos en nuestro programa con respecto a la expropiación es que también no solamente es expropiación a privados, sino también hay que recuperar y restituir constitucionalmente los terrenos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y a la Iglesia. Incluso hoy, hace unos años atrás, sabemos que la esposa del dictador también todavía tiene terrenos en su poder y de su familia. Por lo tanto, estos terrenos es un deber del Estado ser recuperado para poder garantizar viviendas a todos y todas las chilenas. No es posible que las Fuerzas Armadas sigan con grandes terrenos, las iglesias y entes privados, como en este caso la esposa del dictador y su familia, con terrenos para ellos y hacer sus grandes mansiones y nosotros viviendo en viviendas precarias y en condiciones sin agua, por ejemplo, etc. No sé. Gracias. No sé cuánto tiempo hay. Sí, no, está bien, pues vamos a dar un minuto para esta ronda, que es una pregunta específica. Ahora viene Luis. Sí, bueno, respecto a la pregunta, claro, puede haber un apartado que regule el derecho de propiedad. Eso es lo que va a haber, lo que debería existir en la nueva Constitución. Y por supuesto que eso va a abrir un debate ideológico muy interesante, porque la verdad es que hoy día la propiedad está sobreprotegida en la Constitución y realmente no se permite o no habilita que cumpla una función social. Entonces eso deriva en una gran acumulación, concentración de la tierra, de la propiedad. Por lo tanto, lo que hay que discutir es cómo el Estado, por ejemplo, se hace un banco de suelo, un banco de suelo, y eso significa también establecer nuevos límites a la propiedad privada. ¿Para qué? Para poder facilitar y garantizar de verdad el acceso a la vivienda, porque la vivienda se construye sobre suelo. Entonces el Estado debe tener un banco de suelos. Lo otro que quería plantear es que, para complementar lo anterior, es que también hay que debatir respecto a si el derecho a la vivienda comprende necesariamente la propiedad. Porque, por ejemplo, hoy día hemos presenciado la inmobiliaria popular, que es una iniciativa del alcalde de Recoleta, donde en realidad no se entrega en propiedad la vivienda, sino que se entrega en arriendo, con una renta que es pertinente al ingreso, pero que garantiza la seguridad de la tenencia. Es decir, las personas pagan un porcentaje de su remuneración que les permite seguir viviendo tranquilamente, pero eso les permite estar en un largo plazo en esta vivienda, pero sin que necesariamente sean los propietarios. Por lo tanto, creo que también debemos abrir una discusión respecto a eso. Formas alternativas de otorgamiento de la vivienda sin que necesariamente se otorgue la propiedad sobre ella. Ok, gracias. Pamela, la misma consulta. Frente a esto, creo que es importante el elemento de la recuperación de las tierras que han sido entregadas de parte del Estado a propietarios privados de manera trucha, irregular, a precio de huevo, como era lo que planteaba
Patricia, porque creo que es un elemento tanto ideológico como también es un elemento representativo de cuánto se entregó en la dictadura militar al terreno privado, que es una necesidad también recuperar. Y que son terrenos que están en manos tanto de iglesias, privados, como de las Fuerzas Armadas. También el tema de, me parece que nosotros nos planteamos la necesidad de un plan de emergencia en la cual habitacional, en la cual se genera un impuesto extraordinario a las grandes inmobiliarias y también a las grandes fortunas. Cosa de también plantear en el elemento inmediato el problema de cómo resolver para que la gente pueda vivir dignamente. También el tema de generar nuevos recursos del Estado, como lo planteamos a través de los recursos naturales, la estatización y el control de las comunidades y sus trabajadores, como un elemento esencial para poder generar nuevas formas de avanzar al financiamiento del conjunto de los derechos sociales, porque la vivienda no es solo el techo, sino todos los servicios y también qué tipo de vivienda urbanamente. Y por último, el acceso a todos los servicios básicos que hoy en día no están y que son fundamentales. Por ejemplo, en Valparaíso, la gran mayoría de las tomas de terreno no tiene acceso al agua potable, y lo cual es un elemento urgente para poder resolver. Gracias. Gracias. Bueno. Y Francisco, para terminar la ronda de esta pregunta. Sí, claramente el Estado debe tener el derecho de expropiación, precisamente por lo que han nombrado los candidatos y candidatas anteriormente, en el sentido de que hay una función social de la tierra y hay un interés público de parte del Estado respecto de, por ejemplo, cuestiones de vivienda. Entonces, ahí hay que limitar la propiedad privada, si bien la propiedad privada es un derecho humano, también es un derecho humano consagrado en las cartas internacionales, esa propiedad debe tener límites, y debe tener límites en lo público y en el interés público. Y el garante de ese interés público del Estado, y por lo tanto el Estado debe dotarse a través de la Constitución y a través de sus arreglos legales de esa capacidad de expropiar. Ahora, ahí también hay que introducir otro concepto que no está en nuestra legislación, pero que sí está en la legislación internacional y que tiene que ver con la propiedad colectiva. La propiedad colectiva está consagrada, por ejemplo, en el convenio IT 169 de los derechos de los pueblos originarios, y esa propiedad hace mención a la colectivización de una propiedad para que sea el colectivo, en este caso un grupo social o un grupo cultural, el que decide los destinos de esa propiedad en función de sus propios arreglos. Ese tipo de cuestiones también son necesarias porque al final del día esta dicotomía entre la propiedad privada y la propiedad pública son las que han provocado, por ejemplo, problemas de tomas de terreno, problemas de apropiación de un montón de terreno, o la quitada que le han hecho históricamente a los pueblos indígenas en el sur de sus terrenos, yendo de uno a uno, rodeándolos de forestales, sin derechos de agua, sin capacidad de cultivar, y por lo tanto depreciando el valor de esos terrenos para individualizarlos, atomizarlos y aprovecharlos en los grandes grupos económicos. Ahí hay otro concepto más que introducir y que tiene que estar en una nueva constitución. Gracias, Francisco. Victoria, pasamos a otra pregunta. Mira, tengo dos preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta múltiple y son las siguientes. Y lo tiro así como para todos también, o tú distribuyes quién responde qué. ¿Congreso unicameral o bicameral? ¿Presidencialismo, semipresidencialismo, con presidente electo por el Congreso y presidente de Estado electo por el pueblo? ¿Cambiar atribuciones del Tribunal Constitucional? ¿Cambiar quórums y procesos de formación de una ley? ¿Cambiar algún capítulo del Banco Central? Esas serían bueno, las otras preguntas. Tiene que ver un poco con cómo ordenamos el poder político, ¿cierto? O sea, nos salimos, pero yo creo que le vamos a dar 2 minutos a cada uno para que responda de manera concisa, para que podamos tener una mirada también de estos aspectos que, bueno, si a los vecinos les está interesando, tenemos que tocarlo y tenemos que tener opinión. Así que empezamos con Luis. 2 minutos. Muy bien. Bueno, como definición, nosotros aspiramos a un Congreso unicameral, que sea un Congreso paritario y que además tenga escaños reservados. ¿Por qué unicameral? Un Congreso unicameral es mucho más democrático, permite procesar más adecuadamente y con mucha más celeridad las demandas populares, porque en todos los regímenes conservadores hay 2 cámaras, como el nuestro. Hay un Senado, una Cámara de Diputados, que hacen exactamente, cumplen la misma función, pero que en el fondo lo que hacen es frenar y burocratizar en exceso la discusión legislativa y política. Entonces,
tenemos que contar con un Parlamento unicameral que sea además más grande, con más representantes. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más representantes, eso significa que hay un mayor porcentaje también de control, o sea, hay un mejor control de la población hacia el Congreso. Lo segundo es que creo que es indispensable hacer una revisión respecto del régimen presidencial. Hoy día tenemos un régimen presidencial que es casi una monarquía. El presidente puede estar por sobre el Parlamento, puede vetar los proyectos, tiene herramientas como, o sea, tiene el impulso legislativo, por ejemplo, tiene las urgencias, puede presentar proyectos en materia de gasto público, previsional, por ejemplo. Un solo ejemplo, ya que hablamos de pensiones, hoy día los parlamentarios no pueden presentar un proyecto para cambiar el sistema, el régimen de pensiones. Todo eso está reservado al Ejecutivo. Lo mismo pasa con la negociación colectiva, que es una materia que es estratégica y que está entregada solamente al régimen presidencial, al presidente de la República. Entonces, todo eso creo que hay que cambiarlo por un régimen que sea semipresidencial o semiparlamentario, donde el presidente, ya yendo a la pregunta, esté sin duda electo por el pueblo. Chile tiene que tener un mandato popular directo, pero debe haber un equilibrio de poderes. Y respecto del Tribunal Constitucional, yo creo, a mi juicio, que yo tomaría una definición más clara. Yo soy partidario de no contar con un Tribunal Constitucional. Hay que eliminarlo, hay que tal vez establecer un tipo de control de constitucionalidad que sea a posteriori, es decir, que se impida que no exista control previo durante la discusión de las leyes. ¿Por qué? Porque ese control que hoy día ha ejercido el Tribunal Constitucional ha sido antidemocrático, ha sido empleado solamente para frenar todo aquello que puede entenderse como un avance, bueno o malo, todo lo podemos evaluar, pero todo avance en beneficio de la gente han sido frenados por este Tribunal Constitucional justamente a partir del ejercicio del control preventivo de constitucionalidad. Por lo tanto, yo soy partidario de que la Corte Suprema ejerza algún control, pero posterior a la aprobación de las leyes respecto cuando hay algún problema de constitucionalidad. Creo que eso es lo principal. Ok, gracias, Luis. Francisco. Sí, voy a seguir con ese tema. Concuerdo con Luis en el sentido de que un Congreso debe ser unicameral, entre otras cosas, y solo para agregar, porque hoy en día cuando vemos también el comportamiento del Congreso, lo que vemos es un gran espacio propagandístico, mediático en la Cámara de Diputados y un gran espacio de acomodo político en el Senado. Y eso lo digo responsablemente y con conocimiento de causa, debido a que efectivamente tengo experiencia en procesos legislativos. Más allá de eso, el Congreso unicameral también permite hacer más responsables a esas personas que van a estar ahí representándonos de las decisiones que tomen y con un control efectivo de sus mandatos, con un mandato revocatorio, por ejemplo, es mucho más fácil poder tener incidencia en aquellos elementos que van a decidir. Eso tiene que ser bien medido también, las formas no dan lo mismo, porque establecer mandatos revocatorios, por ejemplo, podría provocar que los adversarios políticos de lado y lado pudieran utilizar esas herramientas para simplemente bloquear a las personas que están llevando los cambios que, por ejemplo, el pueblo quiere. Y en ese sentido, esa discusión no es tan simple. Respecto al Tribunal Constitucional, también estoy de acuerdo que su control preventivo no está bien, no le hace bien a la democracia. Sin embargo, sí soy de la idea de que tenga que existir un organismo que ejerza ese control a posteriori y que no tenga la conformación política que tiene hoy en día. Hoy en día los ministros de ese tribunal son elegidos paritariamente y de manera política, por cuoteo político. No tienen un mérito, o sea, pueden tener un mérito profesional, eso no se puede desconocer, pero ese mérito profesional no es lo que pesa aquí, lo que pesa es el mérito político y por lo tanto esos equilibrios de fuerza son los que se mantienen ahí y son además los que van frenando el avance de los cambios que queremos generar. A ver, ¿qué más? La necesidad de un defensor del pueblo, por ejemplo. Existía en la tradición romana el tribuno de la plebe, que si bien la idea no es tener los mismos vicios que tenía en esa época, sí es necesario tener un defensor del pueblo ante el Congreso y ante los órganos del Estado. Ese defensor del pueblo no necesariamente es un representante elegido para llevar materias políticas, sino que para defender el interés del pueblo, y eso también es necesario establecerlo en una nueva constitución. Okay. Básicamente para control de estos estamentos de poder. Ok, el tiempo para Patricia. Ya, con respecto a la
organización política que tenemos que tener como país. Nosotros en nuestro programa tenemos que la jefatura del Estado y del gobierno tiene que recaer en un presidente, pero hay que quitarle el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile. También planteamos que el Parlamento tendrá un carácter unicameral respectivo de la población del país, también abordando el tema de la paridad, también una adecuada representación de la diversidad nacional y sexual, con escaños reservados también para los pueblos originarios. También planteamos que los gobiernos regionales también deberían cambiarse esta modalidad, que existieran gobiernos elegidos popularmente y no designados como los intendentes, y de forma con elección directa de la población, que tendrán las potestades necesarias para satisfacer las necesidades de la región, y que desde ahí se establezcan leyes que permitan a las regiones avanzar y no tener esta brecha, este país tan centralista que tenemos hoy en día, y estas brechas de diferencias de las regiones. También tenemos que la revocabilidad de los cargos es necesario. No podemos tener mandatos con autoridades que sean elegidas por sufragio y que hagan lo que ellos quieran, ya que se abogan la representatividad de la gente. Por lo tanto, si no cumplen con lo que proponen o con su mandato, tienen que ser revocables los cargos. No podemos tener políticos por 30 años. También en el caso de los nombramientos de jueces, existirá un organismo autónomo, no estando esto es sujeto al control disciplinario de sus superiores. Lo que hoy tenemos, por ejemplo, es que también cuando se eligen a los señores que componen los tribunales, también están dados por los partidos políticos o por los favores políticos. Por lo tanto, también se tiene que democratizar la elección de los jueces en estos tribunales. Gracias, Patricia. Pamela, para finalizar la ronda. Bueno, serán hartas preguntas y voy a tratar de ser breve en cada una. Uno, creemos en la necesidad de un banco estatal unificado para poder generar créditos baratos y créditos populares al conjunto de la población que lo necesite, como también al pequeño comercio, que es el más afectado por los créditos usureros que hoy en día está teniendo y que se tiene la banca privada. Dos, sobre el tema del presidencialismo, creemos que no es necesario la figura del presidente, así poder generar también una visión mucho más amplia del problema de la democracia, en la cual claramente dos cámaras no se justifican, sino que es más bien elementos que más de burocracia, y a la misma vez planteamos tanto que sea una ampliación de la posibilidad de los cargos públicos, como también la necesidad de que todos los funcionarios, sean parlamentarios u otros, que sean de elección popular, ganen lo mismo que un trabajador calificado, en este caso una profesora, porque no puede ser que la gente se enriquezca y viva como gerente, y porque primero, si uno gana como gerente, piensa como gerente, y luego porque nos parece que la gente no puede generarse riqueza, ni lucro, ni nada a propósito de poder hacer políticas públicas. A la misma vez, nos parece que es importante que los tribunales y los jueces sean electos popularmente, porque hasta el día de hoy los jueces, al ser denominados unilateralmente, generan lo que es cámaras que son tremendamente conservadoras, y lo hemos visto en los casos de cómo han castigado a los luchadores y luchadoras sociales de la revuelta popular de Huelmapu, encarcelándolos incluso con montajes. En este sentido nos parece que es importante la democratización de esos espacios, y la otra que era sobre el tema del presidencialismo, Congreso unicameral, y no me acuerdo qué Tribunal Constitucional. El tribunal, claramente eliminarlo, porque todo lo que ha zanjado ha sido en contra del pueblo y de los derechos sociales, y en particularmente de las mujeres. Ha sido uno de los que más ha atacado los derechos de las mujeres, y lo vimos como amplió, por ejemplo, el tema de el decreto constitucional, o sea, el tema de las posibilidades de objeción constitucional a instituciones y empresas privadas, lo cual también lo hizo antes con el tema de la Bastilla del Día de Esposa. Uno de los elementos más antidemocráticos y misógenos de las instituciones en Chile, el Tribunal Constitucional, y por ende por eso planteamos que hay que eliminarlo y generar elementos que sean de consenso, a propósito de poder plantear que todas las leyes son cuestionables, y en ese sentido se pueden buscar otros ordenamientos que no sean una máquina que sea una tercera cámara. Ok, gracias, Pamela. Victoria, ¿preguntas? Sí, mira, que hay dos preguntas respecto del derecho social a la cultura. La primera, una pregunta general sobre cuáles son las propuestas de las y los invitados al respecto.
sobre el derecho a la cultura, y luego, ¿qué propuesta tienen para garantizar la cultura como un derecho fundamental y asimismo dignificar el trabajo de los artistas y las creadoras? Ok, este era uno de los temas que queríamos que tocaran. Hemos hablado harto de vivienda, ¿cierto? Y algo de pensiones, y cultura no se había hablado mucho, así que les vamos a dar 3 minutos a cada uno para que se explaye bien en el tema de la cultura, que también nos parece relevante tener conocimiento. Entonces, Patricia empezaría con la ronda de 3 minutos. Ya, exactamente, en casi todos los países también del mundo, el derecho a la cultura es un derecho fundamental como ser humano y como sociedad también. No es un derecho individual, sino un derecho de sociedad, tanto a la cultura como a las expresiones culturales y artísticas. Por lo tanto, nosotros también estamos en deber con la cultura en Chile. Tenemos gobiernos desde dictatoriales y de la concertación que cada vez más han quitado dinero a las expresiones culturales. Hoy en día los artistas y las artistas tienen que concursar para poder financiar sus obras o sus expresiones. Así que el Estado debe garantizar el acceso universal a las expresiones culturales y artísticas. Por lo tanto, este debe ser, suponer, reconocer, promover y financiar de manera equitativa todas las expresiones artísticas y culturales de Chile y también de los pueblos originarios. También en esto cabe la diversidad cultural que tenemos como país. Nosotros no somos solamente un país solamente de chilenos, sino que tenemos un país amplio con distintas culturas ancestrales, por lo tanto también de proteger y promover estas culturas, sus expresiones también artísticas, sus cosmovisiones, sus saberes en cuanto a la salud, por ejemplo, a la educación, a la economía. Se debe concebir la cultura como un bien público, entendiendo como la conjunción tanto del derecho a la cultura, que es un derecho abierto de todos los ciudadanos y todas, con la responsabilidad pública de proteger y crear las condiciones para que este derecho pueda manifestarse y desarrollarse y que esté al alcance de todos y todas. También tienen que estar, el derecho a la cultura también se tiene que ver en la escuela, en los establecimientos educativos. No es posible que tengamos 7 horas de matemática y de lenguaje y apenas 1 de arte compartida con música. Por lo tanto, también hay que avanzar en que las escuelas sean las comunidades que elijan sus contenidos mínimos y en esto, o máximos, y en esto también avanzar que los estudiantes y las personas tengamos una educación amplia, que tengamos el derecho también a tener artes, música y todas las expresiones artísticas de estas que nacen. Muchas gracias, Patricia. Pamela. Me parece que uno de los elementos importantes es pensar que la cultura y el arte hoy en día en Chile se funcionan a través de la oferta y la demanda, bajo las lógicas neoliberales. Más de 20.000 artistas y trabajadores de la cultura hoy están siendo afectados a propósito de la pandemia, y cómo han sido también las instituciones del gobierno la nula respuesta que se han tenido a las problemáticas laborales que están teniendo este día de hoy. Es importante pensar que la gran mayoría de los gestores culturales del cuerpo artístico se mantiene a propósito de fondos concursables, lo cual genera que tengan que competir para poder generar proyectos y sobrevivencia, y también que es una cancha demasiado desigual, porque por ejemplo a veces pelean o compiten con grandes grupos empresariales como el CEIT, que donde tenían más de 200 millones adjudiciados con el tema de un gran consorcio empresarial, lo cual es problemático que tengan que competir con compañías bastante pequeñas en los mismos proyectos. En ese sentido creemos que es importante que exista un área robustecida del Estado donde exista una contratación masiva de trabajadores y trabajadoras de la cultura, los cuales puedan garantizar tanto la creación como la difusión y poder también generar una mayor red con los distintos centros, tanto vecinales como de trabajadores y sociales, para poder llevarlo al conjunto de los espacios sociales, porque hasta el día de hoy una parte importante la mantiene todavía los espacios de la ley. Otro elemento que me parece que es clave en poder rescatar elementos que son culturales, más allá de los que plantea Patricia, que me parecen que son muy importantes, sino el cómo podemos hacer una defensa de elementos que son hasta el día de hoy que intangibles. Por ejemplo, todo el arte que se creó desde la revuelta hasta hoy
ha sido tremendamente atentado por los grupos conservadores y reaccionarios en Chile. Lo vimos, por ejemplo, en el GAM, donde había una exposición tremenda de arte a propósito de la revuelta y que grupos llegaron y lo destruyeron. En ese sentido creo que es importante el poder proteger esas obras que son populares, que mantienen otras formas de expresión y que son una urgencia. Por otra parte, la eliminación inmediata del impuesto al libro, porque es criminal que no exista una línea estatal y popular que sea accesible para poder generar un mayor intercambio de cultura y de lectura y literatura que nos permita ampliar los horizontes también de nuestros pensamientos. Está el tema educativo, como la necesidad de talleres y formación, como también poder llevar arte y poder también generar una difusión, porque tenemos el problema que muchas compañías de distintas áreas generan arte, pero después tienen el problema de la difusión, y es donde también el Estado genera todo un elemento sancionativo al no contar con herramientas estatales que permitan su difusión. Hasta el día de hoy los grandes medios de comunicación masiva son tremendamente cerrados a la hora de poder plantear nuevas formas de expresión, nuevas artes, y han sido más bien los sectores movilizados los que han podido plantear, o las propias compañías las que han podido llevar artes de otras formas. Y vemos que la gente sí tiene mucho interés, lo vemos cuando han habido obras al aire libre, como en Santiago Amil, por ejemplo, que tiene una posibilidades distintas, que se van a los cerros, van a distintas áreas, como es popularmente visitado. O sea, hay mucho interés del arte, hay mucho interés por aprender, hay mucho interés por visitar otras cosas, pero el problema es que está todavía encerrado para la elite, o está bastante limitado para acceder a las grandes mayorías. Okay, gracias, Pamela. Ahora, los 3 minutos de Luis. Sí, lo primero que quiero mencionar sobre este tema es que encontramos hoy día en la nueva constitución, o sea, perdón, en la actual constitución. La cultura está mencionada apenas 5 o 6 veces, y la primera de ellas tiene que ver con el patrimonio cultural de la nación, que es un concepto muy arraigado, muy tributario del lenguaje, de la retórica de la dictadura, patrimonio cultural de la nación. Y las otras veces que está mencionado es a propósito de la administración regional o comunal, es decir, no hay ningún concepto sustantivo que esté radicado o presente en la actual constitución. Lo que debemos hacer en la nueva constitución es reconocer el derecho a la cultura también como un derecho humano, y que eso además tenga algunas expresiones, algunas características o elementos. La cultura sin duda tiene que ver con el acceso, tiene que ver con la accesibilidad, pero también con la disponibilidad, que todas las personas puedan acceder a los bienes culturales. Y al respecto, a mí me parece interesante hacer un debate respecto de cuál es el estado de las cosas, cuál es la realidad. Hoy día esto se vincula, a mi juicio, con 2 cosas. Primero, con la falta de una política cultural que ciertamente deriva de una falta de definición estratégica o más de largo plazo en la Constitución. Y segundo, también con una excesiva concentración de la propiedad de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esa concentración de la propiedad de los medios de comunicación lo que hace es instalar una hegemonía cultural y una falta de disponibilidad y de acceso a bienes culturales. Lo que hace falta es democratizar el acceso a bienes culturales, y eso se logra justamente desconcentrando y proveyendo políticas públicas que sustenten iniciativas distintas que resalten la diversidad cultural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy día en radiodifusión hay una gran presencia de un grupo español, el Grupo Prisa, en la televisión está en la industria financiera o grupos extranjeros, y todo eso van construyendo una hegemonía. Pensemos en los programas o en el cine, por ejemplo. Las grandes cadenas de cine básicamente emiten contenido de Hollywood. Sin embargo, hay poca presencia de cine latinoamericano o cine nacional. Eso es un aspecto que tiene que ver, en mi juicio, con esa forma mercantilista, esa forma mercantilista de mirar la cultura, como una industria cultural donde obviamente hay actores que tienen un mayor peso específico, que no está dado por la calidad de su creación, no está dado por la originalidad, sino que está dado precisamente por el poder económico que lo sitúa en esa posición. Y eso obviamente que va limitando el desarrollo y la visibilidad de las distintas culturas. Hablemos de cultura, hay muchas culturas en nuestro país, no solamente una. Hay cultura popular que está invisibilizada, que está arrinconada, de cierto modo. Entonces creo que lo principal es que tengamos este reconocimiento, y que al mismo tiempo esto se vincule con una lucha por democratizar la libertad de expresión, y que eso tiene 2 vías. Una es la vía de desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación, y la segunda vía es que el Estado y las universidades desarrollen proyectos que sean viables y sustentables. Y el tercer camino es también otorgar condiciones de sustentabilidad a los medios comunitarios. Creo que ese también es un canal de expresión cultural que hoy día está
claramente silenciado, que está disminuido porque carece de la fuerza suficiente para poder competir en igualdad de condiciones con los grandes medios de comunicación, y eso también tiene consecuencias desde el punto de vista del acceso democrático a los bienes culturales. Gracias, Luis. Para terminar esta ronda con Francisco, tus 3 minutos. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí se ha hablado harto de entender la cultura como un derecho humano. La verdad es que cuando uno revisa las cartas internacionales de derechos humanos, la cultura es un derecho humano y por lo tanto debiera estar dentro de las acciones que un Estado debe tomar como centrales para la gestión del Estado y del gobierno también. Cuando pensamos en la cultura como parte, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos Culturales, Sociales y Económicos del año 66, generalmente ahí se toman, hay dos convenciones, la que acabo de nombrar y la de los derechos políticos y ciudadanos, y los estados en general han tomado la de los derechos políticos y ciudadanos porque básicamente son los que permiten, digamos, entender que el Estado es una expresión y los gobiernos son una expresión de los pueblos, y está el tema de las votaciones y el ejercicio de los derechos políticos. Ok. Y en general no se toman los derechos económicos, culturales y sociales porque implican acciones positivas, que implican gastos y que por lo tanto son caras de mantener, pero son necesarias porque son derechos humanos. Cuando miramos que el Estado de todas maneras tiene que tener organismos como el CERVEL, organismos como los tribunales y organismos donde se invierten recursos para poder garantizar derechos ciudadanos y políticos, entonces también debemos entender que esa posibilidad existe para la cultura. Por otra parte, cuando la cultura se transforma en un derecho humano, se transforma también en un bien público. Y al transformarse en un bien público, se producen dos fenómenos. Uno, que los bienes públicos son aquellos que en general son los estados los principales interesados en proveer, y por lo tanto hay que cambiar ahí el cómo se genera cultura y cómo se fomenta y cómo se protege y cómo se garantiza la cultura de parte del Estado, que hoy en día claramente está en la lógica de la competencia, tal como se ha dicho ya anteriormente por los distintos candidatos y candidatas que han intervenido. Por otra parte, cuando hablamos de bien público también hablamos de un problema de propiedad, y ahí hay un tema que es bien delicado de resolver y que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de autor. Si bien el Estado tiene que impulsar la cultura y por lo tanto financiar la cultura de manera efectiva, de manera decidida, también tiene que resguardar que los derechos de quienes son los que crean esa cultura sean resguardados en todo momento. Porque si bien es el Estado el que está invirtiendo, son los autores y autoras de esas manifestaciones culturales las que tienen la potestad, el derecho y el beneficio sobre ellas. Más allá de lógicas de mercado, tiene que ver con otro derecho humano que es también el derecho a la propiedad y el derecho a la propiedad intelectual. Entendido eso, que es un equilibrio que hay que mirar bien para poder trabajar en estos temas, también existe el tema de la educación cultural. Hoy en día, y se nombró hace un rato atrás, hay matemática y hay una necesidad cierta de un desarrollo en ciencia y tecnología dentro de nuestro país, pero también un desarrollo cultural mayor. Y ese desarrollo cultural tampoco pasa necesariamente por las expresiones artísticas del teatro, o no únicamente por el teatro, la música, la danza, la literatura, que están súper bien. Pero si entendemos que cultura es solo eso, la verdad es que estamos bastante lejos de lo que significa un concepto integral de cultura. También está el patrimonio cultural, está el patrimonio de los pueblos originarios, está esta propiedad colectiva de las que le hablaba, y está la incidencia económica del patrimonio cultural. Hoy en día está presentado, y los invito a revisar, está presentada una indicación sustitutiva para la modificación de la ley de patrimonio que ingresó este mismo gobierno, un gobierno que se enmienda a sí mismo, en el Congreso, y está alojado en la Comisión de Cultura. Ese proyecto de ley de patrimonio es un proyecto que expropia la cultura, la privatiza el patrimonio cultural. Estamos hablando de zonas naturales, de zonas de interés arquitectónico, de expresiones culturales de pueblos indígenas, del patrimonio arqueológico, el patrimonio paleontológico, que tienen gran incidencia en el desarrollo, por ejemplo, de los grandes proyectos mineros de generación de energía, etcétera. Hay una privatización a partir de esta ley, pero además hay un bypasseo al patrimonio indígena, al patrimonio de los pueblos originarios, ya que al no nombrarlo se está saltando, por ejemplo, el artículo 7 del convenio IT 169, que obliga a que este tipo de medidas, leyes, se traten con una consulta indígena en el periodo prelegislativo. Eso ya no se hizo. Eso ya no se hizo, y se está también atentando en contra de los derechos de los pueblos indígenas, y se está privatizando la gestión del patrimonio cultural, se está
poniendo, por ejemplo, algunos expertos y no acultores en los consejos que van a tomar decisiones, que son consejos deliberativos y no meramente consultivos los que se están creando, y que también debemos observar. Los invito a revisar esa indicación sustitutiva, los invito a revisar esa ley, involucrarse en los temas de cultura que, insisto, no se agotan, y si bien son muy importantes, no se agotan solo en las manifestaciones culturales los artistas han sufrido mucho, sino que también tienen un rol profundamente territorial, económico, simbólico y en términos de herencia e identidad en el caso del patrimonio cultural. Gracias, Francisco. Te pasaste un poco, pero no quise cortar el relato. Gracias. Victoria, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna palabra levantada, alguna mano que quisiera hacer una pregunta o si no del chat? Mira, hay un comentario de Angélica que nos recuerda que la cultura es la historia de los pueblos. La cultura es la historia de los pueblos. Luego, Juan nos pregunta cuál es el rol de las universidades en el desarrollo del país en relación al área cultural, la vivienda, lo estratégico. Giorgio pregunta, pensando en vivienda, pensiones o cultura, ¿hay algún sistema o política pública implementada en otros países que les parezca interesante como referencia? Ya vamos a ver si, no sé si pueden atender las dos preguntas en 3 minutos cada uno para que vayamos cerrando. Esta sería como la última ronda, un poco más de 3 minutos, demos 4 minutos a cada uno para que sean 2 minutos de cada respuesta, para ir cerrando un poco la conversación. Llevamos 1 hora y media y estamos un poco cansados tal vez, entonces vamos a dar 4 minutos, traten de ordenarse, son 2 minutos por cada pregunta, son 2 preguntas, pueden estar relacionadas o no. Entonces empezamos con Francisco. Ya, a ver, el rol de la universidad. Las universidades hoy en día están básicamente respondiendo al mercado, y si tenemos un mercado que está omnipresente en todo, la verdad es que las respuestas van a ser cancerígenas y lógicas, y vamos a tener lleno de expertos que van a tener que terminar trabajando en lo que terminan trabajando, que no necesariamente es aquello que estudian. Entendiendo eso, el rol de las universidades, al igual que el rol de los centros de formación técnica y todo centro de formación de educación superior, tiene que tener que ver con la pertinencia cultural, la pertinencia social y la pertinencia territorial de las profesiones que detenta, y no eternizar carreras que por ser más baratas y por cobrarse más caro permiten hacer el bicicleteo constante y también el enriquecimiento muchas veces de sus sostenedores. En eso el Estado también tiene que tener un rol. Necesitamos una educación gratuita, de calidad, inclusiva, no sexista, con énfasis en el medio ambiente, y que permita también adaptar estos programas de educación y lo que entendemos hoy en día por una formación universitaria para un Chile distinto. Yo creo que ahí el rol obviamente recae en temas de salud, en temas de pensiones, en temas de vivienda, los arquitectos, los urbanistas, que construyen ciudades que son completamente inaccesibles y violentas para nosotros las personas con discapacidad, o también en temas de cultura para fomentar ese desarrollo cultural de manera más integral y más integrada dentro de la realidad que tenemos, insisto, en esto de la pertinencia. Lo segundo, espera, déjame revisar, Perriga, políticas públicas implementadas en otros países. Respecto a cultura, el artículo 1 de la Constitución en Cuba, y no se trata de aquí levantar así una bandera comunista, ni mucho menos, aunque soy completamente de izquierda, tiene un artículo súper interesante, y es que pone en el centro, por ejemplo, el patrimonio cultural histórico. Y eso les permite tener organismos que son, entre comillas, vamos a decir, independientes, pero que se preocupan, por ejemplo, de la ciudad histórica, de su mantención, de su restauración. Eso genera trabajo, eso genera conocimiento y experticia técnica, eso genera desarrollo humano, y eso también genera desarrollo económico en torno a el centro histórico de Cuba.
En otros países, por ejemplo, la determinación de qué es lo que vamos a entender por cultura y patrimonio queda a criterio de las comunidades. Eso pasa, por ejemplo, en España, o pasa también en México, en la legislación constitucional del año 72, donde se permite la participación en la gestión de sus grandes sitios arqueológicos, yo soy arqueólogo, en sus grandes sitios arqueológicos de los pueblos originarios, de las comunidades de cada territorio. Eso me parece sumamente importante. En el caso de la legislación boliviana reciente, también promueve esa unión entre academia y ciudadanía para gestionar sus patrimonios, sus culturas. Lo que pasa es que no dota, a través de esa constitución y de las nuevas leyes que promulgaron respecto del tema patrimonial, no dota de recursos, por ejemplo, y ahí hay una ausencia de Estado que requiere corregirse o requiere tomarse en cuenta a la hora de mirar ese tipo de modelos. Hay muchos modelos que ponen en el centro el desarrollo cultural y el desarrollo patrimonial de distintas maneras, pero en general se trata de vincular a los territorios, se trata de vincular a la ciudadanía, se trata de vincular a las culturas para que compartan esos conocimientos culturales y no necesariamente se produzca lo que hoy en día se conoce como apropiación cultural, donde empresas se apropian, por ejemplo, de símbolos indígenas para poder vender ropa. Y eso es una clara transgresión y una clara utilización de los cánones culturales para poder ganar dinero. Yo creo que ahí hay ciertas experiencias interesantes que hay que mirarlas con lupa también, porque hay que ver qué es lo que ha funcionado y qué no, y por qué no ha funcionado. No hay fórmulas mágicas en todo esto, y también tener plena conciencia de que nuestra cultura en Chile es sumamente diversa, no es una sola cultura, y hay pertinencia territorial que hay que tomar en cuenta, porque la gente que vive en el norte no es igual a la gente que vive en el centro, no es igual a la gente que vive en el sur, y todos tenemos distintas miradas de lo que queremos, de lo que entendemos por cultura y de lo que entendemos por patrimonio, que hay que tener en cuenta, y para eso, obviamente, al final del día, la independencia y la autonomía de los territorios es sumamente importante, porque tal como también dice la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional, nada de nosotros sin nosotros, y eso se puede aplicar a todo. Y en este caso, a la gestión cultural necesitamos que todos y todas estén involucrados. Gracias. Bueno, me dicen que Patricia tiene un problema, parece que se le cortó la luz, así que seguimos con Pamela. Bueno, que bajó la pata. Me parece que respecto a lo que tiene que ver con educación y cultura, uno de los elementos centrales que comparto con Francisco es que el problema es que hoy en día la educación está al servicio del neoliberalismo y está a propósito del conocimiento, el desarrollo y la tecnificación a propósito de las necesidades empresariales y no de las necesidades sociales. En ese sentido, claramente, si nosotros cambiamos copérnicamente de cómo pensamos la academia y el desarrollo del pensamiento académico y el poder ligarlo a las necesidades sociales, podemos generar un mayor desarrollo, potenciar tanto a las comunidades como también el poder plantear la conservación y proyección de mayores elementos de proyección de la cultura. Yo ahí creo que es importante el poder pensar el cómo y también ligamos al aspecto también de tanto el conocimiento académico como el no académico, pero que es importante, como lo que pasa con algunos oficios o con los artesanos y artesanas, lo cual en Chile, por ejemplo, no son protegidas ni protegidos, pese a que tienen convenios internacionales, incluso para la venta libre, hoy en día en Chile se las persigue. Me parece que en ese sentido el diálogo que se puede generar entre la academia y la sociedad, poniendo su conocimiento en función de las necesidades sociales, es decir, de educación, salud, trabajo, bienestar, desarrollo de las comunidades, es tremendamente importante a la hora de poder potenciar la problemática tanto de conservación como proyección de la cultura. Ahora, creo que es importante pensar que él también no es simplemente lo que deseamos, cómo nos gustaría, sino el cómo también lograrlo, porque en ese sentido, ideas tenemos todas y todo, y proyecciones podemos tener muchas, pero hoy día lo que se está poniendo en juego es que cuánto vamos a poder discutir de esto realmente en la convención y cuánto es la fuerza que nosotros tenemos para poder también ganar estas discusiones y estas propuestas, porque no simplemente se decreta porque la deseamos, sino también tiene que ver en cuánto somos capaces de transformar la realidad, y en ese sentido la convención es una convención, a propósito del acuerdo de paz, y una constitución llena de límites,
Y en eso, al menos, yo no voy a vender humo, no voy a decir, acá vamos a conseguir todo, porque no es así. Lamentablemente, esta convención está hecha entre gallo y medianoche, en un acuerdo que firmó, bueno, desde la UDI hasta el Frente Amplio, y que está bastante limitado para poder generar una transformación radical de la sociedad, sino que va a mantener ciertos elementos y pilares del neoliberalismo, lo cual claramente es una necesidad de nosotras y nosotros organizarnos mucho más fuertemente, como también el pensar ciertas batallas que son actuales, porque no podemos pensar cultura, educación y todo, cuando hoy en día el pueblo o un sector importante está viendo afectado su calidad de vida y desarrollo a propósito de políticas hambreadoras. O sea, hay un problema importante con el tema de las suspensiones y los despidos, que en la región afecta de manera aguda. Entonces, creo que en ese sentido igual es importante hacer ese diálogo. Creo que en Chile hay mucha cultura desarrollada popularmente que también dentro de estas mismas carencias se rescatan. Las ollas comunes son una herencia de una forma histórica de poder resistir las precariedades en este sentido, de las carencias que se tienen en la vida cotidiana, y creo que esos elementos de generar como patrimonios colectivos son importantes. Y creo que ahí el diálogo que la necesidad con la institucionalidad, que yo también creo que la necesidad de una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista, integradora, científica, laica, es una cuestión urgente. Pero ese diálogo creo que también tiene que ser en función de cuáles son también las batallas y las necesidades de generar hoy en día, porque al menos creo que es importante plantearlo, que la convención es bastante limitada, y por eso la necesidad de organizarnos, no esperando solo la elección, sino activamente, es una urgencia. Gracias, Pamela. Luis, tus 4 minutos. Gracias. Estaba pensando a propósito del rol de la universidad en dos cosas. Lo primero es qué vamos a hacer con lo público, con aquello que es común a todos. ¿Por qué? Porque cuando se discutió sobre la gratuidad en la educación superior, ¿cuál fue el debate? El debate que llegó al Tribunal Constitucional era algo que parece muy absurdo si uno lo ve de afuera. Y ese absurdo era si el Estado tiene o no derecho a financiar a sus propias universidades. ¿Por qué ese fue el debate? Allí se debatió justamente si el Estado está obligado a otorgar financiamiento a organismos privados, a universidades privadas que hasta entonces tenían fines de lucro, de forma solapada o abierta, y finalmente eso terminó en que el Estado terminó subsidiando justamente a estas instituciones privadas. Entonces, ese debate creo que es digamos, muy importante darlo en inicio respecto a cuál va a ser el papel de la universidad. El Estado tiene la obligación, el deber de financiar a sus universidades, a sus centros de formación técnica, antes que nada, con antelación a todo. Entonces creo que eso es lo principal, como punto de inicio. Y eso, por supuesto, debe permitir un acceso gratuito, universal, a la educación superior. Eso es lo primero, como en otras partes del mundo. Hay muchas partes del mundo donde la educación superior se entiende como un derecho y no como un privilegio que está condicionado a la capacidad económica. Y lo segundo es que, desde ese punto de vista, hace falta fortalecer el rol de las universidades del Estado, de la universidad pública, ¿en función de qué? En función de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Creo que eso es lo principal en la nueva Constitución, un nuevo modelo de desarrollo que sea diferente, porque hoy día tenemos un modelo de desarrollo que es, claro, neoliberal, que es extractivista, que permite y privatiza los bienes comunes. ¿Para qué? Para bueno, exportarlos sin agregar ningún tipo de valor agregado, y hoy día requerimos formar una nueva economía que esté basada en lo contrario, una nueva economía que esté fundamentada en el conocimiento, en la tecnología, y que nos permita caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos planteado de forma muy categórica que es indispensable, que es estratégico recuperar bienes comunes como el cobre y el litio, pero no para hacer lo mismo que hacen las empresas privadas actualmente, no para dejar un forado en el norte como están haciendo hoy día, sino justamente para invertir esa riqueza en la sociedad, para invertirla en derechos sociales, pero también para desarrollar producción, industria que permita dar un nuevo salto al desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en un país mucho más pobre que nosotros, como es Bolivia. Bolivia salió de la pobreza gracias a la gestión del movimiento socialismo, y en particular de Luis Arce, que es el actual presidente, que fue ministro de Hacienda. Él impulsó una política de nacionalización de los hidrocarburos y del litio, lo que permitió precisamente hoy día que Bolivia esté en mejor pie, que haya sacado a mucha gente de la pobreza, y que además
Bolivia, por ejemplo, tiene un prototipo de auto eléctrico, cosa que acá estamos muy lejos de obtener. Acá exportamos el litio, no lo exportamos nosotros en realidad, lo exporta una empresa corrupta como SQM y otra empresa que se llama Vermarle, que lo exporta como salmuera. Entonces debemos pensar en ese nuevo desarrollo que nos permita potenciar las capacidades del país. Chile es, sin más lejos, el principal productor de cobre del mundo. Tiene los mejores salarios para explotar litio. Entonces estamos frente a una posibilidad que justamente debemos tomar en esta nueva constitución. Y lo segundo es que, respecto del proceso político, porque es muy importante ligar esto con cómo son las posibilidades de desarrollo. ¿En qué sentido? En que hace falta, a mi juicio, democratizar la convención, primero, eliminando el quórum antidemocrático de 2/3, y segundo, nosotros hemos hablado de rodear la convención. ¿Y qué significa esto? Que no basta con obtener una mayoría en la convención constitucional, sino que también esto tiene que ir acompañado permanentemente con la movilización, con la organización, de forma tal de que la fuerza social y política presione a la convención para salvar todas estas dificultades. Pero yo sería optimista, ¿por qué? Porque hay propuestas que son de sentido común. Por lo pronto, recuperar el cobre y el litio es una propuesta que a la gente le hace sentido. Ve como algo muy injusto que hoy día, en estas circunstancias, cuando hay pandemia, cuando hay alto desempleo, cuando hay incapacidad del Estado para proveer derechos básicos, bueno, se estén regalando recursos naturales por camionadas a empresas extranjeras. Entonces creo que ese sentido común nos permite avanzar. Recordemos, sin ir más lejos, solamente para culminar, el año 71, cuando la Unidad Popular nacionalizó el cobre, eso obtuvo el asentimiento unánime del Congreso Nacional, es decir, tanto la derecha como la izquierda votaron a favor de esa reforma. Hoy día estamos en otro escenario, es otra época, por supuesto, no planteamos lo mismo, pero lo importante es que esa propuesta de sentido común, que tiene que ver con sentido de justicia, bueno, avance, y creo que tiene buenas posibilidades de avanzar. Gracias, Luis. No sé si Patricia logró conectarse. Mientras se conecta, Victoria, hay comentarios, Mira, parece, en el chat. Sí, hay un par de comentarios que quisiera leerlos. Pamela Vivanco nos dice: no olvidar en la cultura incorporar la artesanía que se va desarrollando de generación en generación. Angélica también nos dice: no al paternalismo cultural. Pamela nos comenta: es triste escuchar y ver espectáculos de artistas foráneos y no se valoran nuestros artistas nacionales. Y luego hay dos preguntas que las paso a leer ahora. En caso de salir electas, ¿qué mecanismo en específico buscarían fomentar en la convención para que la ciudadanía y las organizaciones sociales puedan participar de forma activa y vinculante en la construcción de la nueva constitución? ¿Mm? Y luego la otra es: ¿cómo van a enfrentar la posible suspensión de las elecciones para mantener activo el trabajo realizado hasta la fecha? ¿Cómo van a mantener viva la fuerza lograda hasta hoy como candidatos, candidatas y grupos de base? Ok, esas dos serían las últimas consultas para cerrar. Entonces les damos 3 minutos a cada uno. Empezando por Luis, que fue el último. Vamos a hacerlo al revés ahora. Luis, Pamela y Francisco, si es que Patricia no logra conectarse. Luis, 3 minutos. Muy bien. Bueno, hay un tema que algo adelantamos, que tiene que ver con lo contingente, con qué va a ocurrir si se postergan las elecciones. Creo que es un debate que está abierto, que aparentemente hay un cierto consenso, pero a mi juicio tiene serias complejidades y no es seguro que se puedan postergar. Pero bueno, esperemos que ocurra, y eso, a partir de eso, de esa realidad, tenemos que definir cómo seguir con la campaña. Por supuesto que yo insisto en que esa postergación va a significar severas limitaciones para aquellas, sobre todo para quienes propiciamos la apruebo. La gente del rechazo va a contar con mucho apoyo económico y ellos pueden estar en campaña 5 o 7 meses si así lo estiman conveniente. Entonces, eso creo que va a ser muy importante desde el punto de vista del resultado. Pero es una noticia en desarrollo. Yo creo que es importante que, como comentábamos recién, que podamos democratizar el proceso. Y a mi juicio, eso exige un nivel de transparencia que sea elevado. ¿Por qué? Porque el año pasado algunos sectores políticos plantearon abiertamente que era necesario que ciertas votaciones fueran secretas en la convención. Es decir, hay un temor a la gente, de parte de algunos sectores, porque temen que la gente reaccione negativamente frente a algunas votaciones. Entonces, por eso es importante mantener activamente la movilización. Pero en segundo lugar, creo que desde el punto de vista de lo institucional, es decir, de cómo va a funcionar la Convención Constitucional,
nosotros planteamos que el reglamento debe contener la obligación de rendición de cuentas, es decir, que quienes seamos electos en esa convención tengamos que estar a lo menos una vez al mes en las comunas a que pertenece este distrito para rendir cuentas, para informar respecto de cómo estamos llevando adelante nuestro programa político, porque acá claramente tiene que haber un compromiso. Obviamente que siempre hay un proceso de escucha que es dinámico, pero por lo menos tiene que haber definiciones gruesas que estén contenidas en ese programa político para la nueva Constitución. Entonces eso debe ser rendido, debe ser informado, justamente para someter a examen el cumplimiento de ese programa por parte de los convencionales. Bueno, si eso no se aprueba, bueno, nosotros igualmente comprometemos esa rendición de cuentas como obligación. Y lo segundo es que debería existir un mecanismo para que las comisiones y la plenaria escuchen de forma obligatoria a los cabildos, a las asambleas, y en el fondo puedan seguir haciendo llegar, puedan ser oídas justamente respecto a sus propuestas y demandas en la nueva Constitución. No puede perderse ese vínculo con el movimiento social organizado, porque justamente fue este movimiento social, que fue muy amplio, diverso, que tiene muchas expresiones, el que dio origen a este proceso. Por lo tanto, debemos entender que es indispensable que se mantenga viva esa fuerza en la convención. Y lo tercero tiene que ver con la transparencia. Creo que la transparencia se fortalece en la medida que hay canales formales que permitan escrutar, que permitan examinar el proceso. Y esto me refiero muy en concreto a que nosotros proponemos que sea la televisión pública, Televisión Nacional de Chile, quien tenga una señal abierta, digital, que transmita de forma permanente el debate en la convención. Creo que esa es la forma en que todos los ciudadanos que estén interesados puedan revisar qué se está discutiendo, qué se está debatiendo, y sobre todo vigilar, porque hay que vigilar, tiene que haber un control social sobre la política, qué se está votando. Si realmente los candidatos que hoy día, todos aparentemente, digo, me estoy refiriendo a candidatos, no sé, de aquellos que defendieron el rechazo, por ejemplo, que defienden que se amplíen los derechos sociales, ¿sí? Ellos deben ser vigilados respecto a cómo están votando. Bueno. Ok, gracias, Luis. Pamela. Ya. Sobre el punto de la convención, creemos que es importante los elementos que plantea Luis, sin duda son claves. O sea, no puede haber ninguna votación que no sea pública. En ese sentido, buscar todas las instancias de poder generar que todo lo que se discute en la convención, como en otros espacios, sea de opinión pública, creemos que es tremendamente importante, porque es la única forma también donde la gente puede ver qué está pasando y también tomar una decisión frente a eso. Uno de los elementos que más hemos visto la política de los consensos y la política hasta el día de hoy es que no simplemente la política es de otros porque son otros los que están decidiendo, sino porque es también la posibilidad que nosotros tenemos de la información es muy limitada. Y en ese sentido, la posibilidad de tener los debates en poder, en televisión pública, en prensa escrita, etcétera, etcétera, permiten una mayor difusión también de los propios debates, como también que las personas se vayan integrando, y la necesidad también de mantener no solamente los cabildos como un elemento de discusión activa, sino tenemos que pensar cuál va a ser el vínculo, no simplemente de forma consultiva. Creo que es un problema al pensar que simplemente pueden aportar ideas cuando son la base fundamental, la de los trabajadores, la de los pobladores, y quienes han salido a movilizarse, los que han podido plantear la posibilidad de poder generar un cambio en la Constitución, transformarla directamente. En ese sentido, la necesidad de poder proyectar y fomentar los cabildos, pero también las consultas, que no sean ciudadanas, sino que puedan ser una forma de decidir, es tremendamente importante. Que no sean simplemente plebiscitos consultivos, sino resolutivos y de decisión. Por otra parte, frente al tema del aplazamiento de las elecciones, como antes planteaba, está el problema económico que significa para las listas que no corresponden al empresariado, pero también, o a sus políticos de empresariado, pero también hay un problema que al menos nosotros lo vamos a plantear en estas partes, es una hipocresía de parte del gobierno y quienes gobiernan de conjunto, plantear que le interesa la vida de la gente ahora cuando hay elecciones, pero durante todo un año han mantenido una política de precarización de la salud, donde vemos que hoy en día, por ejemplo, el hospital de Valparaíso está colapsado, y que incluso están hasta los pasillos de la morgue llenos, y lo cual claramente preocupa. Entonces, ante el elemento sanitario, que es real, buscan una salida de aplazamiento de un elemento democrático, no haciéndose cargo de la crisis actual de la sanitaria. No se va a resolver
proyectando la elección en una semana, 2, 3 o 4 meses más, sino solamente va a ser cuando podamos generar una inyección inmediata al sistema público de hospitalario con mayor contratación de personal, porque está agotadísimo el personal, está quebrado el personal sanitario, y en ese sentido una contratación inmediata, una inyección de recursos y que se dejen de destinar a privado. Gracias, Pamela. Victoria, ¿podrías leerle las dos preguntas a Patricia porque se integró, mientras después le toca a Francisco y termina Patricia para que se prepare? Gracias, Patricia, por reconectarte. Vale, Pati. ¿Qué mecanismos en específico buscarías fomentar en la convención para que la ciudadanía y las organizaciones sociales puedan participar de forma activa y vinculante en la construcción de la nueva Constitución? Y la otra pregunta es, ¿cómo enfrentarán la posible suspensión de elecciones para mantener activo el trabajo realizado hasta la fecha? ¿Y cómo van a mantener viva la fuerza lograda hasta hoy como candidatos y grupos de base? Esa es las últimas preguntas, le toca a Francisco y después termina Patricia. Francisco, tus 3 minutos. Gracias. Sobre el tema sanitario, claramente, o sea, hay aquí una responsabilidad grande del gobierno, central del gobierno, en la situación en la que estamos. Nos ha orillado esta situación que al final, en el sentido que se resuelva, probablemente van a tratar de ganar. Si dejan las elecciones para este 10 y 11 de abril, probablemente la gente que salga a votar sea la menos posible y la menos posible que ya se sienta con la seguridad suficiente como para poder salir a votar sin que el peligro de contagio sea algo tan fuerte o que en caso de contagiarse tampoco lo vayan a pasar mal, que son la gente mayor que ha tenido ya sus vacunas. Esa gente mayor tiene un comportamiento electoral más proclive a los partidos políticos tradicionales, que es algo que está visto, está estudiado, y por lo tanto favorecería tanto a la derecha como a los partidos tradicionales de la exconcertación. En caso de aplazar las elecciones, claro que hay también un peligro ahí, un riesgo moral, el hecho de que estos partidos, los grandes grupos económicos que financian algunas candidaturas tengan el privilegio de seguir financiando y extendiendo la campaña en desmedro de todos los independientes que estamos llevando una campaña de 0 peso, con la fuerza de la gente, con la fuerza de las agrupaciones que te aportan y te apoyan, pero no con recursos económicos infinitos. Y eso es un problema grave, además de la posible extensión del gobierno de Piñera. Entonces, aquí la ciudadanía tiene que ejercer un control súper estricto respecto de cómo se va a resolver la situación, porque de la manera en que se resuelva probablemente van a tratar de pasarnos un par de goles y eso no es aceptable y tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo seguiremos la campaña? Va a depender de lo que se decida. Yo espero que si se aplazan las elecciones se genere una suspensión de la campaña para poder tener reglas claras y una cancha equitativa, lo más equitativa posible, que no lo es, para todos y todas los candidatos y candidatas, sobre todo en favor de los independientes. Y por otro lado, el tema de los mecanismos. A ver, me parece que hay que tener una transparencia total. Total. Aquí no solamente se trata de medios de comunicación masiva como la televisión, sino también de redes sociales. Hay que aprovechar las tecnologías que tenemos hoy en día, pero también la radio y los medios escritos, porque no en todas partes tienen internet, no en todas partes tienen televisión, pero sí probablemente hay un alcance de la radiofonía y la radiodifusión que pueda suplir esas necesidades de comunicar lo que está pasando. Transparencia total y absoluta. Estamos construyendo un país, no estamos negociando como la antigua política. Esos canales deben ser canales accesibles, además debe existir lengua de señas, debe existir un lenguaje que sea adecuado, por ejemplo, para niños y niñas y personas con discapacidad intelectual, porque ellos también son ciudadanos y personas que deben entender y también pueden aportar a esta discusión. En ese sentido, también los plebiscitos vinculantes y el trabajo en terreno con cabildos y el control ciudadano a los constituyentes que sean elegidos. No, si planteamos, por ejemplo, mandatos revocatarios, si planteamos mecanismos por los cuales controlar a las autoridades, debemos partir por nosotros mismos, por aquellos que vamos a estar en esa constitución escribiendo, y debemos tener esos mecanismos a disposición de las personas para que construyan junto con nosotros, de la mano de nosotros, ese nuevo Chile, esa nueva constitución, y también ellos puedan exigirnos esas cuentas, no solamente como una rendición de cuentas, sino de manera vinculante. Gracias. Gracias, Francisco. Patricia.
Ya voy a apagar la cámara porque estoy con los datos, a lo mejor me puedo caer ya, como para procurar que me escuchen. Bueno, nosotros como la lista de Poder Constituyente a toda costa estamos a favor que se posterguen las elecciones, junto también con otras listas de otros movimientos sociales del país, del Distrito 6, del Distrito 10, del Distrito 12. Estamos elaborando un comunicado ahora para sacarlo a la prensa, porque además de estar de acuerdo y también tenemos que tener las condiciones mínimas para poder llevar a cabo esta postergación, no podemos permitir que las campañas sean eternas, se tienen que regular, tienen que ser los movimientos sociales que digan las bases mínimas y tienen que ser ellos los que regulen el proceso. Por lo tanto, nosotros pensamos en que, por lo menos, como ya llevamos 40 días de campaña, la postergación no puede ser más que eso la otra vez que venga, o sea, que se dé como un mes nomás de campaña para que no pase que los partidos políticos que tienen mayores financiamientos, como la UDI y RN, puedan hacer campañas con todos los millones que tengan y nosotros con lo poquito que tenemos y con el capital de la gente que nos apoya. Además también nosotros procuramos como movimientos sociales también que es necesario para procurar la vida, pero también es necesario avanzar en el tema de la movilización social, porque no solamente las demandas por una nueva constitución, sino también debemos aumentar el salario mínimo y debemos ser los movimientos sociales que levantemos la voz, porque la gente no puede seguir viviendo con la miseria de salarios que tenemos. Nosotros abogamos un mínimo, un salario arriba de 450.000 pesos, y también las pensiones también deben ser aumentadas, porque el año pasado, el 2019, gracias a la movilización social, se logró subir las pensiones, pero solamente a un porcentaje de la población muy mínima. Esta subida de pensiones debe ser, o sea, obviamente nosotros queremos cambiar el sistema, pero por este momento actual de pandemia tiene que ser por lo menos arriba de 250.000 pesos para que la gente pueda solventarse un poco más y tener acceso a mejores condiciones. Eso por un lado con el tema de la postergación, y lo otro era, claro, nosotros luchamos junto al pueblo por asamblea constituyente, por lo tanto queremos que este proceso sea lo más parecido a eso, tiene que ser escrita por los movimientos sociales, por las organizaciones territoriales, por lo tanto debemos reglamentar todo aquel acceso para que sea así, para que la gente no solamente participe, sino que sean vinculantes su participación y sea un mandato para que se cumpla en la Constitución, porque no podemos permitir que se escriba una Constitución desde arriba y no desde abajo, desde las bases sociales, que es como donde se llevó a cabo esta Constitución. Por lo tanto, debemos procurar todos los mecanismos que así se necesiten, ya sean televisiones, radio, que sea todo público, que sea todo transmitido, que hagan plebiscitos vinculantes, que la gente pueda votar, por ejemplo. Ya tenemos un sistema como el patrocinio a nosotros que nos patrocinaron, ya podemos hacerlo por esa vía online incluso, y que la gente vaya votando en las distintas comisiones que se esté discutiendo. Tiempo, Patricia. Gracias, Patricia. Bueno, esa era la última pregunta. Vamos a darle el pase a Victoria para que lea los últimos comentarios, y después va a tener un minuto cada uno para hacer el cierre y la despedida, ¿no? Antes de cerrar este accidentado conversatorio, pero que ha sido rico y esperamos que haya servido a todos. Así que, Victoria, los últimos comentarios. Sí, pues mira, justo que hay un comentario sobre transferencia tecnológica y bienes comunes. Isabel nos menciona, la cultura también está en la academia. Y si el Estado no invierte en propiciar el desarrollo científico y tecnológico, seguiremos exportando cerebros e importándolo todo. Camilo Espinosa nos dice, buena idea un canal de radio respecto a la difusión de todo lo que pase dentro de la convención. Nuestra vecina Giselle nos envía para compartir el documento Memoria Viva con las propuestas y reflexiones de la agrupación de cabildos y asambleas territoriales de la zona sur de Viña del Mar, para que los candidatos y candidatas lo tengan presente a la hora de ir a la convención si resultan electos, y si no resultan electos, pues igual
es un documento de trabajo importante para seguir creando poder popular, ¿por qué no decirlo? Camilo Espinosa dice, por favor, si pueden dejar las redes sociales de los candidatos. Y eso sería todo. Gracias por la invitación, dice aquí Luis. Pamela Vivanco también nos deja información respecto de la lista del pueblo. Y Giselle les da las gracias por participar. Esos serían los comentarios en el chat. Parece que los perdí. Perdón, sí, ahora sí. Gracias, Victoria. Ahora le damos un minuto a cada uno de los participantes para cerrar. Empezamos por Luis. Bueno, no, yo solamente quiero agradecer el espacio de Cabildo Plaza Recreo. Ha sido muy interesante la conversación. Hemos abordado, creo que los temas principales que se están debatiendo hoy día de cara a la nueva Constitución. Y creo que lo más importante es que ojalá podamos tener un proceso que sea participativo, que concurra mucha gente a votar. Bueno, estamos a la espera de qué ocurre con la fecha de las elecciones, pero yo sobre todo invito a votar, sobre todo invito a participar. Creo que este es una ventana histórica y que creo que lo que buscamos todos es, en resumen, es mejorar la vida, cambiar la vida para bien. Y si bien es cierto, la nueva Constitución no va a producir un cambio de un día para otro, pero sí en un plazo razonable, va a abrir un nuevo rumbo, y un nuevo rumbo que tiene que ver justamente con mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones desde el punto de vista de los derechos sociales, de las pensiones, de la salud, de la educación, y eso se va a lograr en la medida que todos participemos, que todos votemos, y sobre todo en la medida que nos mantengamos organizados, que no soltemos la calle. Creo que eso es lo fundamental que hoy día estamos promoviendo como candidatura. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Luis. Pamela, un minuto. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, luego pedir disculpas porque en el primer momento estaba un poco distraída, había llegado 5 minutos antes a Sin Delivery por el trabajo, entonces eso igual a veces no ayuda tanto. Y luego me parece que es fundamental que tenemos una posibilidad de debatir a otra escala. Creo que durante años en Chile se limitó el debate político a un elemento de la élite, y que ahora podamos hacer debates abiertos, creo que es fundamental. Sin duda, tenemos grandes posibilidades de transformar desde el 18 de octubre la sociedad, y creo que la posibilidad que da la convención es poder proyectar mayores debates, porque está bien limitado como trampa o como límite, pero sí tenemos los elementos de poder difundir nuevas ideas, de poder proyectar, y en ese sentido creo que es fundamental las batallas que tenemos hoy en día que dar, que es la libertad de los presos políticos de la revuelta de Huelmapu, el tema de enfrentar el tema de los despidos y los distintos elementos represivos. Y yo creo que en ese sentido la necesidad de que trabajadores y trabajadores puedan hacer política es fundamental, y a la misma vez no olvidar que gran parte del acuerdo fue cocinado a espaldas del pueblo, y también que varias de las leyes que hoy día afectan, que son el elemento, elementos que lo han votado incluso gente que dice que está con el pueblo y no lo está. Solo eso. Gracias, Pamela. Patricia. Bueno, agradecer el espacio, abrazarles también por esta oportunidad de escucharnos, también a seguir en este proceso de deliberación, que es muy importante para este proceso. Los cabildos, ¿cierto?, fueron los que también dieron paso al proceso constituyente, que empezó el 18 de octubre. El proceso constituyente no empieza ahora con la convención, sino empezó en aquel momento. Seguir en esta dinámica, seguir debatiendo, seguir informándonos, votar por las listas que tenemos mandatos del pueblo, que levantamos organización y derechos fundamentales, y también la participación y la votación. También es importante votar y seguir luchando por la libertad de los presos políticos de la revuelta y del Hualmapu también. No podemos permitir que el Hualmapu esté militarizado. Actualmente, anoche nos enteramos que habían baleado a unos periodistas por estar haciendo una nota ya con Héctor Yaitul. Entonces también hay que seguir presionando por todas partes para que estas cosas no sigan ocurriendo, y sacar los milicos y las fuerzas especiales de este territorio.
Así que, bueno, a seguir en la lucha nomás y a seguir pendiente y cuestionándolo todo. Gracias, Patricia. Y para terminar, Francisco, tu minuto. Gracias. Bueno, agradecer al Cabildo de Plaza Recreo, primero que todo. Agradecer también a Patricia, a Pamela y a Luis por esta conversación, por este intercambio de ideas. Es súper rico y significativo poder encontrarnos y saber que tenemos encuentros, que tenemos algunos énfasis que pueden ser distintos y también tenemos nuestras particularidades. Respecto de la nueva constitución, yo de verdad los llamo a votar informados, a buscar a sus representantes entre aquellos que no solamente tienen los conocimientos, sino también la experiencia de vida de ser parte del pueblo, de ser parte de la ciudadanía, de ser parte de los movimientos sociales, de saber lo que significa vivir al margen. Yo sé lo que es vivir al margen como persona con discapacidad, más allá de la suerte que he tenido de poder autoconstruirme, de poder estudiar para poder ofrecer toda esta experiencia ahora en el proceso constituyente, sé lo que significa que otros tomen las decisiones por ti. Y de eso estamos aburridos en este país. Los invito sinceramente a buscar a sus candidatos y candidatas, buscar a quienes los puedan mejor representar, votar informados, ser responsables en esa votación. No estamos en un concurso de popularidad, estamos decidiendo el país que queremos. Y para eso hay muchos y muchas luchadoras que están en esta carrera política, que vienen del mundo social, que vienen del mundo gremial, que vienen del mundo de los trabajadores, de la ciencia, de la cultura, y que pueden también representar todas esas luchas y preocupaciones que tenemos, porque esto con la Constitución recién empieza, pero es un trabajo que tenemos que desarrollar a largo plazo. Gracias, Francisco. Bueno, gracias a los cuatro, ¿cierto? Francisco, Luis, Pamela, Patricia, por su tiempo, y a todos los vecinos y vecinas que se conectaron. Damos las excusas del caso por los accidentes que tuvimos durante la transmisión y bueno, la idea es que sigamos construyendo este espacio como un espacio de reflexión y ahondando los contenidos, porque como todos han dicho, esto recién comienza y tenemos un tiempo largo todavía para poder construir la nueva constitución que queremos. Así que, sin más, ¿cierto? Juan. Nos despedimos, sí, perdón. Juan, me parece que Raúl tiene la mano levantada, quiere hacer algún comentario seguramente. Disculpa, Raúl. Antes de terminar, nuestro vecino Raúl va a hacer alguna reflexión. Disculpa, Raúl. Dale. Estás con el micrófono apagado. Sí. Bueno, yo quiero agradecerle a los cuatro participantes, a los cuatro candidatos, agradecerles que estar con nosotros, compartir las ideas, y también quiero decirles que nosotros hemos estado viviendo con mucha preocupación el tema de la dispersión, y que es una cosa que atenta contra un buen resultado. Y eso, y acorde con esa preocupación, quisiera hacerles un llamado a la unidad, a buscar la unidad. Este movimiento ciudadano, a partir del estallido social, es un movimiento nuevo que está desarrollándose, y nosotros hemos estado en ese ejercicio desde que partió el estallido social. El Cabildo de la Plaza Recreo ha estado en ese ejercicio. Creemos que esto debe continuar. Tenemos mucha esperanza en que el movimiento independiente que se genera a partir del estallido y el movimiento ciudadano que se genera a partir del estallido pueda tener una gran proyección. Consideremos que el 95% de la población no votaría por partidos políticos. Ese es un dato muy importante. Y entonces, esta mirada optimista al margen de cuando se realicen las elecciones, porque aquí estamos en una situación en donde podrían postergarse. Eso no va a quitar impulso ni fuerza, y no va a quitar ni la reflexión, ni va a quitar la deliberación que estamos llevando adelante. Por lo tanto, a lo mejor nos va a dar más tiempo. Entonces, la historia lo va a decir. Le agradezco, le reitero el agradecimiento, y esperemos estar pronto encontrándonos en todos los espacios que hoy día se puedan dar. Pero este es un espacio nuevo, una nueva tecnología que la estamos usando, y que
y que afortunadamente nos permite, a pesar de la pandemia, mantener el contacto. Muchas gracias. Con las palabras de Raúl, damos por finalizado este conversatorio y los dejamos invitados para el próximo domingo, ¿cierto? Tenemos el último, antes de la elección, si que la elección es el 10 y 11, ¿cierto? Vamos a hacer el último conversatorio que tiene que ver con los derechos políticos y distribución del poder. Y también vamos a tener a cuatro candidatos, dos hombres y dos mujeres, y va a estar muy interesante, así que los vamos a estar invitando por las redes sociales. Así Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Gracias, chao. Chao, Gracias. Gracias. Cuídense muy bien, por gracias. favor. Que Cuídense. estén bien. Gracias, Chao, gracias a chao. todos. Que tengan una Chao. buena semana, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Mucha fuerza, Chao. Nehuen. Chao, chao. Chao, Iván González. Chao, Victoria. Chao. Ay, Gracias por ¿dónde está el venir. botón? Gracias.